Representa Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio, la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Caramba, cuántos años Radio Caracas con los venezolanos. Crecimos con la radio y crecimos con Radio Caracas Televisión también. Son esos referentes que tienen las sociedades. Son esos modelos que seguimos, son lo que nos hace recordar lo que es nuestra infancia. Decía el poeta, mi infancia es mi patria. Y es así, es todo lo que tuvimos. Yo anoche veía una fotografía de un autocine y la fotografía tenía una pareja muy romántica en el autocine, pero a mí me recordaba mi infancia. A mí me recordaba que me llevaban al autocine con mi pijama, mi tetero y mi mantita. Y yo allí dormía mientras mis padres veían su película. Eso era un país. Eso era Venezuela. Eso éramos nosotros. Qué maldad le pudimos haber hecho a quienes hoy nos oprimen y nos tienen secuestrados. ¿Qué fue esa cosa tan terrible? Si cuando vemos las biografías de todos quienes han ostentado el poder en Venezuela a lo largo de 18 años, sus biografías nos dan cuenta de haber nacido en democracia, en hospitales públicos o en maternidades, atendido a sus madres y sus familias. Estudiaron en escuelas de la democracia, construidas por la democracia, en liceos de la democracia, en las universidades de la democracia. La democracia les dio becas, con el plan Gran Mariscal de Ayacucho, para ir a estudiar al exterior y para que trajeran lo mejor para Venezuela, porque con eso se levanta una gran nación, con sus gentes, con el estudio, con quienes se preparan, con quienes tienen una visión amplia de lo que es el mundo, quienes se modernizan, quienes de ese choque cultural con otros países toman lo mejor y lo traen a su país. ¿Qué les debemos? ¿Qué nos reclaman? ¿Por qué conspiraban mientras Venezuela era pionera en América Latina y en el mundo como un país con democracia? Que crecía Sidor, crecía el Guri, teníamos electricidad y la distribuíamos más allá de nuestras fronteras. Nos faltaba la luz mientras existía la electricidad de Caracas. Teníamos Benalum, teníamos PDVSA. Era un país que estaba creciendo. ¿Por qué tenían que conspirar contra el progreso? ¿Por qué tenían que destruir a la democracia? ¿Por qué fueron tan malos hijos, tan mal agradecidos? ¿Por qué intentaron 12 golpes de Estado? ¿Por qué los militares no asumieron su rol de seguridad y defensa del Estado y permitieron que los civiles, que por primera vez durante 40 años gobernaban a Venezuela, y eran los primeros 40 años de modernidad y de progreso, continuaran? ¿Qué fue lo que les hicimos? ¿Qué fue lo que les pasó a ustedes en su infancia? ¿Qué tienen en la mente? ¿A ustedes no les molesta que los niños mueran por falta de medicinas? ¿A ustedes no les molesta que ayer nos traigan un servicio público por una señora que está enferma con cáncer de ovarios y desde el viernes tiene que ponerse 2 inyecciones? Y su madre anoche me decía por teléfono, una persona que yo no conozco, mi hija se está hinchando y no consigo las medicinas, en el seguro no hay. ¿A ustedes eso no les duele? ¿A ustedes les duele que nosotros hablemos aquí con libertad? ¿A ustedes les molesta que la magistrada Blanca Rosa Mármol dé cátedra de justicia? Eso sí les molesta. Pero bueno, cada quien decide cómo mira a sus hijos, cómo mira a su familia, cómo pasa la historia. Muchos de quienes nos escuchan en este momento trabajan para el dictador. Y así les va a decir sus nietos, es que mi abuelo trabajó para aquel dictador, porque sepan algo,
Esto no es eterno. No es eterno. Esto está en caída libre. Es insostenible en tiempo y espacio. La justicia está de nuestro lado. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos aquí amparados con el manto de la Constitución y de la legalidad. Martes de Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, magistrada Blanca Rosa Mármol de León. ¿Cómo está? Buenas, encantada de estar contigo nuevamente en otro Martes de Justicia. Será de la justicia que queremos, pienso yo cuando digo Martes de Justicia, porque es la justicia que buscamos en realidad, porque no la vemos en ninguna parte en Venezuela. Pero mientras usted esté aquí, ante estos micrófonos, en Venezuela hay justicia, porque usted es un referente de la justicia neutral, de la justicia oportuna y de la justicia que está comprometida con la verdad. Sí, porque la justicia es eso, la justicia no puede tener nombre y apellido, la justicia tiene que ser igual para todos, igual en este caso en que estamos aquí, igual para la oposición, igual para los del régimen, cada quien responde por lo que haga, por su responsabilidad. Por eso, valga la redundancia, no dejo de decir que no vale aquello de que estoy cumpliendo órdenes. Estos son días de mucha preocupación para todos. Todos nos sentimos muy mal porque justamente no vemos la justicia por ninguna parte. No voy a dejar de mencionar, porque creo que es ineludible, la justicia, entre comillas, referida a las presuntas investigaciones, también entre comillas, o procedimientos contra esta emisora, que se están haciendo por haber incumplido o haber cometido algunas faltas que estarían presumiblemente penadas con algún tipo de sanción. Pero es que no puede ser más evidente, y no puedo dejar de decirlo, el uso de la pretendida justicia para perseguir la disidencia. Y para nadie es un secreto que en esta emisora podemos hablar con libertad, solo eso, hablar con libertad, sin trabas y sin censura. De eso se trata. Y es indudable que estos procedimientos vienen a la mano o se sacan a colación para de allí llegar al control que no voy a dejar de llamar terrorismo judicial. Porque en Venezuela existe el terrorismo judicial o terrorismo de Estado, donde se usan los tribunales y los órganos de justicia para controlar las libertades de los venezolanos. Eso pasa con los presos políticos, todos lo sabemos. Sabemos que hay una hegemonía comunicacional y como si eso no fuera suficiente, ahora hemos visto las últimas emisoras que fueron sacadas del aire arbitrariamente, sin razonamiento ni motivación alguna, y es aquí que vienen ahora también contra la emisora. Por eso no quería dejar de señalarlo hoy, porque es absolutamente improcedente y es muy claro y muy evidente, y vamos a decir casi refulgente, la motivación que se tiene al abrir los así llamados procedimientos. Es que si no fuera tan trágico, daría risa, magistrada. Sí. Pero es que les molesta que digamos que esto es una dictadura y están regulando la libertad de expresión. ¿Cómo se explica eso? Es una contradicción en sí misma. En la democracia, donde hay democracia, no se regula la libertad de expresión. Donde hay democracia, hay prensa libre. Básicamente porque uno de los pilares más importantes de la democracia, además de la justicia, es la libertad de las personas. Están amparadas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por las constituciones de sus países. No se puede regular la libertad de expresión. La democracia tiene un reto con eso. Debe ser tan fuerte la democracia, debe tener un techo de cristal tan fuerte que puedan converger bajo ese techo todos los tipos de pensamiento, todas las opiniones, todos los puntos de vista. Y el reto es que puedan convivir unos con otros. Donde hay imposición, donde hay regulación a la libertad de expresión, a los medios de comunicación, a la prensa libre, es en dictadura. Entonces,
¿Cómo se molestan si están regulando? Porque además hay una ley resorte que regula la libertad de expresión, que le molesta la palabra dictadura. ¿Cómo se pueden molestar si están regulando eso? ¿Será que no entienden? ¿Qué opina usted? Sí, es absolutamente contradictorio y no ven que los hace más fuertes el que haya más libertad. Mientras mayor libertad de expresión haya, pues más fuerte se hace un gobierno, porque es democrático, porque permite el ejercicio de los derechos y es, como tú bien lo dices, todo lo contrario cuando se apresta a regular el ejercicio de esos derechos. Es absoluta y totalmente contradictorio, como tú bien lo dices, y bueno, con el actuar demuestran lo que dicen que no quieren hacer, porque no es otra cosa la que están haciendo que reprimir y coartar el derecho de expresión. ¿Se le puede a un preso que tenga libertad condicional o que haya sido llevado a su casa, bueno, por motivos de salud o lo que sea, se le puede prohibir hablar? ¿En qué caso se le prohíbe? Hablando con la estricta letra de la ley, ¿cuándo se le prohíbe a un preso hablar? Bueno, aquí hemos llegado a unos extremos increíbles. Por ejemplo, tenemos el caso de la jueza Fiuni, de la cual prácticamente no supimos nunca más porque se le hicieron unas prohibiciones extremas que incluyen las de comunicarse con los medios, por ejemplo. He ahí una demostración del abuso, ya que tú lo traes a colación. Porque, ¿por qué se le prohíbe a ella comunicarse con los medios? Se le prohíbe porque ella fue víctima de un abuso tremendo, donde no hubo ningún proceso conforme a ley ni a constitución alguna, donde sin antejuicio y por una decisión ella fue sometida a la cárcel directamente, inmediatamente después de producirse la decisión, y además sufrió, inclusive fue víctima de delitos estando en prisión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No le prohíben que hable para que no ponga en evidencia las lesiones a sus derechos que sufrió. Indudablemente que eso es inconstitucional e ilegal, pero ahí vamos al eterno problema, las instancias a las cuales acudir. La jueza Fiuni tiene restringidos sus derechos en la forma que hemos dicho, pero ¿a dónde va María de Lourdes Afiuni a pedir que se suspenda esa medida? ¿A quién le pide María de Lourdes Afiuni que levanten esas medidas y que la dejen comunicarse y en el pleno ejercicio de su derecho? A ninguna parte, porque tenemos un Tribunal Supremo que es herramienta del régimen desde que perdió la mayoría en la Asamblea y que se utilizó y se utiliza para paralizar las actuaciones de la Asamblea, y es un Tribunal Supremo que es consultado, según he tenido noticia, cuando los jueces dan libertades y le preguntan primero las autoridades al Tribunal Supremo si es que pueden obedecer o no esa boleta de excarcelación emitida por un juez de la República. Lo digo para que entiendan al punto que hemos llegado y el por qué siempre me veo obligada a repetir dolorosamente que en Venezuela no hay instancias ante las cuales acudir. Por eso nosotros lo que hacemos aquí adentro es sistemáticamente agotar las instancias, pero en el entendido de que no vamos a tener éxito. La hemos agotado tanto que ya desde el exterior nos escriben y nos dicen: apúrense, que los estamos esperando aquí en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Tanto que cada vez que ocurre una violación a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos ciudadanos, a nuestros derechos políticos, el mundo se prepara para recibir la denuncia del expediente que le están instruyendo. ¿Por qué? Porque son enemigos, porque son el imperio. No, porque es que no les gusta que les digan que es una dictadura. Pero caramba, se comportan como una dictadura. Esa contradicción no van a poder respondérnoslas nunca, porque quienes trabajan y viven en una dictadura contentos,
pues no tienen argumentos. Son esas personas que no pueden interactuar como usted y como yo, porque no tienen reglas claras del juego. Las reglas las van inventando en la medida que van apareciendo sus enemigos internos, que somos quienes, los demócratas, los que tenemos libertad de pensamiento y los que somos unas almas libres. Vamos a una pausa, magistrada, que tenemos un nuevo horario ahora. ¿Ah, sí? Es una hora, sí, así que entonces tenemos bueno, que adaptarnos a las tiempo. nuevas pautas que nos está dando allí Juliet. Vamos a una pausa, amigos de Radio Caracas Radio, ya regresamos. Ok. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Son las 12:22, continuamos acá en Buen Provecho. Quiero saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv y por vía del Periscope. Lamento muchísimo que nuestra audiencia que nos sigue por medio de sus radios transistores, sus pequeños radios, pues tengan que escuchar la cadena. Esto sí es una violación a la libertad de expresión también. Los países serios, donde hay gobernantes serios, porque la seriedad viene acompañada de la democracia, de la separación de poderes, de la libertad de las personas. En esos países los presidentes hablan en cadena cuando tienen que decir algo fundamental y es muy breve. Y siempre comienzan así. Disculpen, ciudadanos del país tal, disculpen por interrumpirlos, disculpen por favor, dice el presidente, además pide por favor, discúlpenme por alterar su tranquilidad unos segundos, pero debo informarles algo que es importante para ustedes. Discúlpenme porque yo sé que ustedes tienen su vida y tienen sus problemas y no me corresponde a mí, sino darles a ustedes tranquilidad, pero voy a hablar unos minutos. Así se comporta un presidente. Lo que pasa es que después de 18 años, nosotros aquí en Venezuela no sabemos cómo se comporta un presidente democrático. A muchos se les olvidó, a mí no, por eso lo tengo presente y por eso estoy todo el tiempo con esta prédica democrática recordando que éramos, cómo éramos y bueno, y cómo vamos a hacer. Yo quiero felicitar a nuestra compañera magistrada María Teresa Belandria, que está cumpliendo años hoy. Ah, caramba. Vaya nuestro saludo, nuestro abrazo inmenso para María Teresa Belandria, que cumpla muchos años más y bueno, todo nuestro cariño, nuestro afecto Y para le nuestra deseamos compañera. que tenga un buen día a pesar de todo. Así es, así es. Magistrada, están ocurriendo eventos increíbles, ¿no? En Venezuela. Yo en el fondo, al final lo diré, a mí, yo estoy celebrando, yo sé que mucha gente está desde ayer muy triste, muy conmocionada, no salíamos de la frustración de estas elecciones cuando ya nos estaban dando el próximo jicarazo. Pero usted formó Está bueno lo del jicarazo, porque se parece, pero no es. Usted el año pasado, cuando finalmente, después de 17, 16 años, la oposición democrática llegó al Poder Legislativo, a la Asamblea Nacional, lo que fue antes el extinto Congreso. Usted formó parte de un equipo de abogados asesores constitucionalistas para ese nuevo Poder Legislativo que se estrenaba.
Usted formó parte junto conmigo de ese trabajo que hicimos en el Foro Penal durante el mes de diciembre. Trabajamos en 2 proyectos, un proyecto de ley de amnistía y un proyecto legislativo de amnistía. Esperábamos nosotros, ingenuamente, que la oposición estuviese preparando su proyecto de ley del Tribunal Supremo de Justicia y entrar derogando, porque una ley deroga otra ley, derogando esa ley del TSJ chavista que había designado a unos magistrados express, violando de nuevo la Constitución y las leyes, violando los procedimientos, y que esos señores y esas señoras no cumplían con lo que la Constitución establece. Deben ser los requisitos para ser magistrado. Condiciones que usted, gracias a Dios, y tenemos la suerte de tenerla con nosotros, cumple la magistrada Blanca Rosa y le sobran. Por eso está aquí. Por eso es esta voz de cada martes, para que ustedes entiendan y vean las diferencias, qué es un magistrado. Nosotros esperábamos eso, esperábamos que los primeros 100 días fuesen para designar los magistrados que cumplieran con los requisitos que establece la Constitución. Esperábamos que convocaran a la comisión para postular a los candidatos a rectores del CNE y abrir los caminos, porque finalmente habíamos llegado al Poder Legislativo para construir la salida democrática y por la vía electoral, como Dios manda y como lo establece la Constitución. Así es. No ocurrió así. Usted después, en el 2016, llevó las pruebas de que el señor que está en la presidencia de la República de Venezuela no le ha enseñado a los venezolanos su partida de nacimiento, lo que es también un requisito que establece esa Constitución, y no lo ha cumplido. Y bueno, luego hubo un decreto, un acuerdo el 23 de octubre de esa asamblea que decretaba el rompimiento del hilo constitucional, la ausencia del cargo, y entonces... Y aquí estamos. Aquí estamos. El señor sigue allí y quería, con ocasión de lo que... Complemente usted, yo le complemente usted sabe con lo que va a completar la historia. Quería completar la historia, pero además no quiero dejar de leer esto, que Maduro ayer en cadena nacional dijo, y abro comillas, esperamos que la comunidad internacional ya se haya dado cuenta de que la ANC no es ningún fraude. Sus pupilos vinieron hoy y se juramentaron ante este poder soberano y supraconstitucional para gobernar en esos estados donde consiguieron su victoria. Esperamos que Donald Trump y los demás países que decían que no reconocerían la ANC, ahora lo hagan, porque la mayoría de la oposición hoy lo reconoció. Vinieron solitos, además, se atreve a decir. Bueno, ese es el problema, o vamos a decir, ese es un buen resumen o una buena fotografía del problema. Porque de acuerdo a lo que estábamos conversando aquí, uno llega a la conclusión, a muchas conclusiones, ¿verdad? Pero una de las principales es que yo creo que nosotros como oposición hemos creído mucho tiempo que estamos luchando contra un mal gobierno, cuando en realidad estamos luchando contra un régimen que está determinado a quedarse, donde están también involucrados los cubanos, hay que decirlo, porque es así, y es por eso que nosotros no hemos podido lograr nuestros objetivos. Porque como tú bien decías antes, en el resumen de lo que nosotros esperábamos como mínimo de la Asamblea Nacional, eso no se ha logrado precisamente por eso. Y llega un momento en que yo pensaba, y queridos oyentes, se los quería transmitir a ustedes, en que nosotros hemos llegado a una situación de rehén. Y hablaba Mallorca esta mañana de la situación de rehén, pero él hacía el símil con lo del síndrome de Estocolmo, y es que termina el rehén como teniendo una visión positiva del secuestrador. Pero yo creo que lo nuestro es otra cosa. Yo creo que nosotros somos rehenes del gobierno o del régimen, pero también de la oposición. Nosotros estamos en situación de rehén por lo siguiente: nosotros hemos venido haciendo todo, absolutamente todo lo necesario y lo que está previsto en la Constitución y en las leyes para salir de esta situación, de este régimen, y de finalmente recuperar la democracia. Pero no ha sido posible. Entonces, es una situación en la que manifestamos nuestra voluntad, por ejemplo, al elegir la nueva asamblea, y como lo acabamos de recapitular, no pudimos lograr lo que quisimos, porque la asamblea o los diputados de alguna manera no empezaron
por lo que debieron, en nuestra opinión. No enfrentaron en primer término lo de los magistrados, que era indispensable, y después se vinieron sucediendo las otras situaciones, como el no enfrentar tampoco la doble nacionalidad del presidente, como decretar un abandono del cargo y no seguir adelante con el procedimiento, como permitir que se desincorporaran diputados de la Asamblea y tolerar después un presunto desacato que no hay tal, que se le ha venido endosando a la Asamblea. Entonces, nosotros queríamos la ley de amnistía, no se logró la amnistía, pensábamos que era indispensable la designación de nuevos rectores del CNE, no hubo quórum el día en que había que hacer esa designación y nos quedamos con los mismos rectores. Fuimos a elecciones regionales ahora. Bueno, los que creyeron que esa era una vía, y yo lo respeto, yo no fui, y eso fue con un año de retraso, una vez más un mendrugo que nos da el régimen de lo que son nuestros derechos, y esas fue unas elecciones convocadas por una constituyente espuria, que no le corresponde en ningún caso esa convocatoria. Sin embargo, se hizo como le comentaba yo a Thaís, que también es una de las reflexiones mías de estos días, con una voluntad quebrada, porque nosotros hemos venido actuando, como bien lo decía Adriana Vigilancia en un símil que hacía con la responsabilidad penal, prácticamente en un eximente de la responsabilidad penal, como es el estado de necesidad, cuando la persona no puede actuar de otra manera ante determinada situación. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros fuimos a esas elecciones y la amenaza ¿cuál era? Bueno, vas a las elecciones, votas o se queda en la gobernación este sujeto que no respeta ningún derecho, que está actuando en favor del régimen y que no representa para nada la voluntad de los electores. Entonces, siendo esto así, la gente con esa voluntad quebrada, o vamos a decir dominada, fue a las elecciones. Vamos a las elecciones, se pasa por todo lo que significa las maniobras, ¿verdad? Y había una exigencia previa que le había dicho el presidente de la República antes de que se fuera a las elecciones, que eran los gobernadores que salgan electos, tendrán que juramentarse ante la ANC y si no lo hacen serán desconocidos. Bueno, eso se hizo efectivo, vino la exigencia, vino la deliberación entre comillas de si hacíamos o no hacíamos la juramentación. Ya la sola deliberación era un insulto. Ya la deliberación era inconcebible y al final se juramentaron. Como lo digo yo en un término que es un poco duro, coloquial, bajaron la cerviz. Bajaron la cerviz y se sometieron a eso, y es aquí que después que se hace eso, entonces surge la figura del protector en cada gobernación, y ese protector es el perdedor, o sea, el gobernador que quería el régimen que fuera. Entonces pasó lo mismo exactamente que con Capriles cuando le nombraron la autoridad paralela en el estado Miranda, y pasó exactamente lo mismo que pasó con el alcalde Ledesma. Entonces, ¿por qué yo comento esto? Porque aquí no hay sorpresas. Aquí todo viene anunciado y nosotros, vamos a decirlo así, como oposición, entramos por ese carril. Entonces, lo que está presente siempre es la burla. Es la burla de las instituciones por parte del gobierno, del régimen, y las acciones inconsecuentes por parte de quienes nos representan a nosotros, a la oposición. Y es por eso que digo que somos rehenes de ambos, porque nosotros no queremos este régimen, queremos cambiarlo, ejercemos todos los derechos que la Constitución nos reconoce y nos establece, pero no son defendidos en la forma que debieran ser defendidos por la oposición. ¿Por qué? Porque esas elecciones estaban viciadas de nulidad desde el principio. ¿Por qué? Porque esta juramentación era inconcebible desde un primer momento y estaba anunciada antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque todas las actuaciones
que creíamos que hiciera la Asamblea no se hicieron o se hicieron con retraso. Y es por eso que hemos llegado hasta este momento. ¿Significa eso que no tenemos salvación? No, ni de lejos. Eso significa que nosotros tenemos que reformularnos y enfrentar lo que tenemos por delante y saber que no es un mal gobierno, sino que es un régimen y que está decidido a quedarse atornillado para mantenerse todo el tiempo posible allí. De manera que nosotros no podíamos ir a esas elecciones sin un cambio de los rectores y no podemos ir a ninguna otra elección sin que se cambien los rectores del CNE. Y tampoco podemos ir a ninguna otra elección sin exigir la votación manual y tampoco sin exigir que se revise el registro electoral. O las auditorías. O las auditorías. Pero siempre hemos ido a una guillotina electoral. Siempre ha sido así. Entonces llegó el momento de parar eso y de hacer las exigencias. Actuar en consecuencia, siempre hay tiempo. Todos los días es el mejor día para hacer las cosas que dejamos de hacer. Y hablando de cosas que dejamos de hacer, nos preguntan por el Twitter, magistrada, el señor Leo Quevedo. ¿Podría haber consecuencias penales para la Asamblea Nacional por inactividad u omisión de sus responsabilidades? Mira, ese es un asunto que es discutible porque lo que nosotros estamos hablando aquí es político, ¿verdad? Estamos hablando de lo que la ciudadanía espera que sus representantes hagan en defensa de la democracia. Tipificar eso como un delito sería bien forzado y gracias a Dios los delitos, o gracias a la democracia, tienen unas exigencias bien marcadas y bien definidas para que cada acción se pueda catalogar como tal. Y si no se dan todos los elementos constitutivos del delito, no podemos hablar de delito. Entonces, para que se dé lo que llamamos el tipo penal, tiene que estar descrito de esa manera muy específica en la norma para que sea castigado como tal. Yo creo que la pena en estos casos es la pérdida de la confianza de la gente, la pérdida del elector, de la fe del elector en sus representantes. Y yo creo que es una pena bastante alta y que nosotros debemos también hacer valer. Y nosotros tenemos que exigir que se haga lo que están obligados a hacer en el cargo que desempeñan. Y por eso, repito una vez más, la Asamblea debe ejercer sus potestades. Y cuando hablamos de las potestades, estamos hablando de cambiar los rectores del CNE en primer término. Y después hablamos. Y cumplir, que los diputados tienen que cumplir. Cada diputado es un representante de quienes, de aquellos que votaron por él. Y cada voto tiene nombre y apellido. Cada ciudadano está obligado y tiene el deber de reclamarle, exigirle rendición de cuentas a sus diputados y a los gobernantes. No importa que estemos en dictadura, pero la única patica republicana que queda, la única referencia democrática que tenemos los venezolanos es la Asamblea Nacional. En consecuencia, los diputados tienen que respondernos. Vamos a una pausa, magistrada. Ok. Y ya regresamos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Vivimos tiempos de cambio y Caracas debe ser tratada como una gran metrópolis. Por eso en la Alcaldía Metropolitana, a través del Plan Estratégico 2020, planificamos y coordinamos esfuerzos para hacer de ella una capital del primer mundo, ofreciendo calidad de vida a sus habitantes. En la Alcaldía Metropolitana seguimos dando la cara por la ciudad. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense.
Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tus fondos a tu cuenta venezolana. Registrarse es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. ¿Quieres comprar en Amazon pero no tienes tarjeta de crédito? AirTM es la solución. Con AirTM puedes comprar tarjetas de regalo Amazon con bolívares así de rápido. Solo entra a airtm.com, regístrate y compra lo que quieras en Amazon. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta el encuentro de hoy entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Son las 2:42 y nuestra audiencia celebra nuestro nuevo horario. Muchísimas gracias, porque si se alegran es porque nosotros les llevamos cosas buenas. Queremos recordarles que llegamos a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares, a la producción de este programa, que está a cargo de Juliet Córdoba, en los controles, el caraquista César González. Mira cómo levanta los brazos y se alegra. Hoy es martes de justicia, estamos con la magistrada Blanca Rosa Mármol y quien los acompaña, Thaís Peñalver. Ya nos liberaron de la cadena, entonces pueden seguir escribiendo a la mensajería de texto Dilo. Pueden enviar un mensaje al 3456 que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Nuestro número de teléfono en la cabina, están ya abiertas las llamadas. Está Juliet dispuesta para recibirlas, 0212-482-9750. Estamos con el Twitter de la emisora, @RCR750. Nuestro abrazo de cada mediodía para quienes nos ven y escuchen a través de la plataforma digital rcr.tv. Magistrada, voy a leer algunos mensajes acá en nuestra página de YouTube. Dice Johnny Olivares: acabo de llegar al mercado y casi me siento a llorar en el sitio. Señores, ya se metieron con la comida, con nuestro estómago y el de nuestros hijos. ¿Qué estamos esperando que se nos mueran enfermos por hambre? Eso tampoco le molesta al régimen. No le molesta que los venezolanos no tengan alimentos. A este régimen le gusta tener el control del arroz, de la leche, del azúcar, del café, de las pastas, peor aún, el control de las medicinas. No importa si usted se está muriendo por un cáncer, como la señora Belkis, que a quien necesita un medicamento, una inyección desde el viernes y está llorando del dolor, está hinchada. No les importa que aquí la doctora Blanca Rosa Mármol y yo digamos que esto es una dictadura, o que yo hable de legislación o hable de las leyes o hable amparada en la Constitución. Eso les molesta, eso les irrita, pero este dolor a los venezolanos no les molesta. Y quienes trabajan para el dictador están del lado del dictador.
¿Cuánto vale el show socialista para evitar la intervención y seguir en la robadera? Ricardo Godigna. Nos saludan desde Argentina, pero se me perdió, no lo encuentro. Bueno, tenemos 2 llamadas y Felipe Montilla nos dice: el que se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y con la guerra. Esas son palabras célebres de Winston Churchill. Hay que verle la cara al tamaño de ese señor. Bueno, ¿no lo hicieron por culpa de quién? Pregunta Verónica Salazar. Creo que Verónica se refiere a el relato que hicimos nosotros sobre lo que tenía que haber hecho la Asamblea Nacional. Verónica, no incurras en el error que dicen muchos. No los hubiesen dejado. Sí los hubiesen dejado. En los primeros 100 días eran determinantes. Había que tener una férrea voluntad política, entender en qué estábamos metidos, entender que estamos lidiando con una dictadura y no darles tregua, porque ellos a nosotros no nos han dado tregua en 18 años. Y si algo tienen que hacer ahora los diputados es retomar esa asamblea, y están a tiempo, con toda la fuerza y la responsabilidad. Así es. Tenemos 2 llamadas, adelante. Aló, sí. Buenos días. Buenos días, ¿me da su nombre, por favor? Johnny Duarte Cementerio. Mire, soy abogado. Ajá. Mire, el error estuvo de que anularon el referendo, nadie apeló. Crearon la constituyente, nadie apeló. Designaron, han hecho un desastre y nadie ha apelado, nadie ha denunciado esto del TCJ, del CNE. Ahora bien, ¿qué es lo que queda? Deformaron la palabra constituyente y crearon un sofisma jurídico y entonces, como el 3 o 4 dice que no se pueden tocar, es para legislar, para transformar la Constitución, no para crear un sofisma jurídico, juzgar en un tribunal inquisitivo, maltratar preso, hacer y deshacer, o sea, una supraconstitucional. Ahora bien, ahora falló todo, se vendieron estos políticos porque la Asamblea es la que tenía, la Asamblea Nacional Electa es la que tenía que impugnar, apelar, mover todo, buscar la forma de legalizarse, de tumbar esa. ¿Cómo le van a meter bajo un amparo constitucional que es para la vía extraordinaria constitucional de los y regir la vía ordinaria contencioso administrativo, una sentencia de por allá un tribunal, darle rango contencioso administrativo y agarrar al CNE? Todo eso había que apelarlo y nadie no le tocaba a la Asamblea. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? La única salvación que le queda al pueblo es el 71 constitucional. Pedir un referendo, reunirse, crear una asociación, buscar los fondos, pedir un referendo consultivo si queremos comunismo de facto de derecho, porque toda dictadura acomoda. Pérez Jiménez la acomodó bajo un plebiscito, la acomodó bajo una constituyente chimba, y entonces, ¿qué le quedaba a los gobernadores? Porque todo el que se está ahogando tiene que agarrarse hasta la cola un tiburón. Si ellos se ponían a pelear, no iban a entrar, pero ya le metieron al lado un gobernador paralelo. ¿Qué es lo que queda? El pueblo es el único que va a salvar al pueblo. Reunámonos, creemos una asociación, organicemos, pedamos un referendo consultivo si queremos comunismo vinculante antes de que neutralicen y eliminen eso. Es que se me olvidó en el recuento que la magistrada Blanca Rosa Mármol de León le dio 4 vueltas a Venezuela recogiendo firmas para ir a una constituyente como Dios manda, como lo establece la Constitución. Una constituyente originaria. Y no nos organizamos como ciudadanos. Los partidos políticos no se sumaron a esa iniciativa. Y entonces, teniendo nosotros la ley en nuestra mano y la protección de la Constitución, preferimos esperar a que la MUD convocara o dijera que sí o que no, porque es que se tergiversó también cuál es el rol de la Mesa de la Unidad Democrática, que solamente es una coalición de partidos políticos para fines electorales. Tenemos otra llamada, Juliet. Adelante. Francisco Hernández, ¿cómo está, doctora, en el país? Muy bien, adelante. Mire, yo realmente veo como un laberinto, y realmente este laberinto se requiere de firmeza, y firmeza de líderes políticos. Realmente la firmeza que debieron tener un principio, empezando el año, es cambiar a la señora del CNE. O era eso, o era nada. Y no asistían a ninguna elecciones. Que los gobernadores hicieron mal, sí. Yo les pongo a ellos 3, a lo mucho 4 meses para que, por cualquier artilugio legal, lo destituyan. Así que yo fuera a tomar la decisión y no me fuera juramentado. Y la Asamblea Nacional que está ahorita debería reunirse en sección permanente para tratar de legislar y buscarle el hueco jurídico a esto, porque realmente esto es un laberinto. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a una pausa. Antes de ir a la pausa, te quiero dejarle, magistrada, una pregunta al aire. ¿Dan miedo políticos, demócratas, que piensen o analicen violar su propia Constitución? Es cierto. Vamos a una pausa y regresamos.
Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de nosotros a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense, viva mejor por menos. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Si se te quedó el iPod en tu casa, en Retraining tenemos la mejor música. Si no tienes puesto de estacionamiento, Retraining tiene valet parking. Si no has comido, en Retraining puedes comer de forma saludable. Y si todavía no te decides, ven y anímate a entrenar con nosotros aquí en Retraining. Avenida Principal de las Mercedes, Centro Comercial La Mansión, nivel 3. Es Retraining, más que un gimnasio, tu estudio de entrenamiento. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. 2:51, estamos en nuestro último segmento de Buen Provecho. Nos preguntan, ¿cuántos años tiene Radio Caracas Radio? Nació en 1930, de manera que tiene mucho tiempo con usted y con toda Venezuela. Así que es un baluarte. Las naciones que tienen estos referentes, pues son unas naciones y los defienden y los protegen, pues son naciones que salen adelante. Hay una pregunta que yo le dejaba al aire a la magistrada Blanca Rosa Mármol. ¿Qué podemos pensar? Porque a mí me da mucho miedo que un demócrata, se supone que los demócratas se amparan en la legislación y en la Constitución, la defienden con uñas y dientes, porque es el marco que regula las vidas de los ciudadanos para poder vivir en paz y como personas civilizadas, donde no hay ley, hay barbarie. Ergo, Venezuela. Pero que un supuesto demócrata piense, analice, se proponga, diga, voy a discutir y además vayan a juramentarse ante una Asamblea Nacional Constituyente, que además es el fin último del plan para instaurar el comunismo en Venezuela. Ellos no lo han ocultado. Búsquenlo en Google, búsquenlo, pongan Plan de la Patria y se van a encontrar de frente, les va a plantar cara la constituyente cubana. Era para el año que viene, pero ellos la adelantaron por el tema de las protestas de la calle. Viola, para convocarla, viola más de 60 artículos de la Constitución Nacional, viola nuestros derechos políticos y aún así ponderan, analizan y van 4 gobernadores adjudicados, porque si están cantando fraude, pues yo no sé si ganaron o no, y con la cabeza baja escuchan a la señora que ha violado la Constitución y que está allí y se juramentan. ¿Eso no da miedo? No, es increíble. Da mucho miedo y sobre todo es un dolor muy grande para nosotros los venezolanos y para quienes creemos en la democracia, porque hay una suerte de mimetismo que se me olvidó referir antes, porque hay una decisión que he visto reiteradas veces y que quisiera no haber visto, de ciertos funcionarios de actuar como si fueran del régimen para lograr algo. En este caso, creo que se consideró mimetizarse en el sentido de, bueno, vamos a ver cómo se hace que esta juramentación parezca ineludible para nosotros
teniendo que hacerla contra nuestra voluntad, poder seguir adelante con nuestro propósito, que en el caso concreto era acceder a la gobernación, de que se tratara. Perdiendo absolutamente el rumbo con esto, porque nuestro propósito no es acceder a las gobernaciones de cualquier manera y por cualquier medio. Nuestro propósito es recuperar las instituciones democráticas y muy especialmente desconocer esa ANC, de la cual ahora, como les leí al principio, se jacta o pretende jactarse internacionalmente Maduro de que es válida porque estos 4 gobernadores se juramentaron ante ella, lo cual nos demuestra a nosotros claramente la importancia que tiene la opinión internacional sobre lo que aquí está pasando. Para él, claro. Y cómo si realmente le llega y le castiga, porque eso trae sus consecuencias. Bueno, hay que verle la cara a estar un presidente sancionado por Estados Unidos. Y el problema que tienen con los créditos, que por allí también va el asunto, de que quieren tratar de llevar a que se aprueben los créditos con el endeudamiento, ¿verdad?, con esta Asamblea Nacional Constituyente espuria. Por eso nosotros no podemos dar marcha atrás, pero tampoco podemos detenernos. Nosotros tenemos que instar a los diputados a que cumplan y que ejerzan sus potestades. Y tenemos que enfilar todo nuestro esfuerzo hacia el cambio de esos rectores del CNE, que tienen que salir de allí para que nosotros podamos tener realmente unas elecciones verdaderas. Unas elecciones generales para salir de esto. Nosotros no tenemos otra manera de salir de esto, que es con el CNE, por eso ellos controlan las elecciones. Mi nombre es Judith, me siento desinflada, tengo 61 años y lo que me queda es esperar que mi vida se apague poco a poco sin comida y sin medicina. No, señora Judith, no se apague. Tenemos que seguir luchando. Nadie dijo que esto era fácil. Esta gente conspiró para asaltar el poder en Venezuela durante muchos años. No va a ser fácil. Hola, mi nombre es Ramona de Martínez. Aunque nunca leen mis mensajes, qué grandes programas, por eso los acosan. Bueno, ya, Ramona, leí tu mensaje. El error estuvo en no haber desconocido al TSJ, lo dejaron actuar. Así es, el señor Rafael Padrón. Y también firmar un acuerdo después de aquel diálogo en noviembre donde reconocía que la Asamblea Nacional estaba en desacato, y aquí en reiteradas oportunidades la magistrada Blanca Rosa Mármol de León le explicó a la audiencia de Buen Provecho y de Radio Caracas que eso no existe. No existe, y mucho menos aplicado a una institución y a un poder del Estado. Entonces, sí, se durmieron los laureles los primeros meses de triunfalismo sin acción. Gracias a ustedes por estar allí. Elisa nos saluda. Servicio público, estamos yéndonos. Por favor, doctoras, necesito urgente digoxina de 0,25, gualfarina sódica de 5 miligramos, pastillas de furosamida, avise al 0414-239-1619. Gracias, la señora Rosa Díaz desde La Vega. Magistrada, nos vamos. Bueno, ha sido un gusto. Creo que cumplimos un deber y seguiremos haciéndolo, analizando los problemas que tenemos por delante y dando el mensaje de perseverancia. Venezolanos, no se aflijan. Yo creo que estas elecciones de gobernadores y los acontecimientos de las últimas horas van a ser beneficiosos para nosotros, aun cuando ustedes se sientan en este momento frustrados, decepcionados e indignados. Estoy escribiendo sobre eso. Mañana les contaré en miércoles de Libertad sin Adjetivos. Que tengan todos muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750 y @PrensaRCR. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR